Vamos a hacer el estudio de los órganos internos. ¿Listo? Todos los órganos, ábreme ahí porque se me va a veces. Y me van mostrando para que no. Listo ya. Bien, entonces me va a poner atención. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que hay diferentes tipos de cavidades. ¿Se acuerdan del principio de tubulación del semestre pasado? ¿Cuáles eran los dos túbulos que existían? Ayúdame. ¿No? Un voluntario. ¿Quién la vio con el Doc Chávez? La 1. ¿Tú? Dime, ¿y tú? ¿Con el Doc Gaona? ¿Tú la viste con Gaona? Dime, un principio de tubulación. ¿No lo vieron? ¿No es el de sí, lo vieron, esfínter? claro. ¿Esfínter? Lo de cuando inicia ¿Se y acuerdan cuando termina. La variación anatómica, Sí. el zigomorfismo, metabolismo, estratificación, ya. Bueno, eso sí. Tubulación, sí, eso sí lo vieron. Esos son claro. los. Entonces, Sí, pues sí. se habla de dos túbulos. Bien, vamos a hablar de dos túbulos, pero para que ustedes me entiendan a qué hago referencia con los dos túbulos, lo puedo poner con imágenes que están ahí, ustedes las pueden buscar hasta en internet, y eso se termina volviendo harto, ¿cierto? Pero la idea de esto, es que ustedes puedan ver la utilidad de todo. Entonces cojamos este menú. ¿Listo? Esto es un estudio radiológico. Es un estudio radiológico. ¿Sí se ve bien o se ve mal? Ahí sí. Ay, sí. Estudio radiológico. Entonces, ¿qué característica tiene? Que acá estamos viendo los dos túbulos. ¿Listo? ¿Cuáles son los dos túbulos? El primer túbulo es el ventral. ¿Y qué tiene este túbulo ventral? Va a tener entonces la cavidad torácica, la cavidad abdominal, pero sobre todo va a incluir cavidad pélvica, pero hace falta otra cavidad, que es la cavidad oral. ¿Bien? Ese sería el túbulo ¿qué? Ventral. ¿Listo? Bien, este sería todo el túbulo ventral. Pongamos una cabecita. Pongamos una cabecita acá. Una cabecita. Bien, acá estamos viendo entonces otra cabeza, otra parte de la cabeza. Entonces, en ese tubo ventral encontramos primero la cavidad oral, bien, encontramos tráquea y esófago en cuello, y si me voy hacia atrás, voy a encontrar el resto del tubo, que es la cavidad torácica, ¿cierto? La cavidad abdominal y la cavidad pélvica. ¿Para qué nosotros estudiamos esplancología? Primero que todo vamos a estudiar esplancología para poder ubicarnos y saber cuáles son las estructuras. Lo que quiere decir, mis queridos chicos, que yo me puedo parar acá 50.000 horas a hablarles. Pero ¿dónde ustedes van a captar más? ¿En las qué? Las prácticas. En las prácticas y en las disecciones. Bien, el éxito de lo que aprendan acá lo pondrán en práctica en materias como fisio, como fármaco y como cirugía, sobre todo imágenes diagnósticas. ¿Listo? Entonces acá necesito que ya se pongan truchas. Aquí ya son médicos. ¿Bien? Listo, perfecto. Este gran tubo. Ahora, si pongo la superficie de mis manos y empiezo a moverla así, va a generar algo que se denomina fricción. Y si hay fricción, ¿hay qué? Dolor, ¿cierto? Y se genera, por esa fricción se va a generar ¿qué? Calor, por el roce. ¿Qué pasa si muevo mis manos así durante 15 días? ¿Qué creen que pasa con mis manos? ¿Qué pasa con mis manos? Se queman. ¿Y qué más pasa? Se terminan deformando, ¿cierto? Ahora, imaginen qué estructura en el cuerpo se mueve toda la vida, de las vísceras. El corazón, ¿cierto? ¿Y el corazón con quién se encuentra?
Ayúdenme. Los pulmones. Se encuentra con los pulmones, o sea, ¿está así pegado como ustedes creen o será que no? Pues sí, pero era una capa que no se mueve. Claro, hay una estructura que impide que qué. Que Hay una roce. estructura que impide que qué. Que roce. Que Que roce. roce. ¿Sí me entienden? Lo que quiere decir entonces que esas estructuras de las que no hemos empezado a hablar todavía van a evitar que roce. ¿Listo? Este es un paciente que llegó con un politraumatismo, el hígado terminó en la cavidad torácica, se rompió el diafragma y quedó encima del corazón. ¿Listo? Tocó entrarlo a cirugía. Esto ustedes lo van a aprender, esto es sencillo. Bien, ahora, ¿qué ven al fondo? ¿Qué se ve al fondo? Corazón. ¿Cómo se está moviendo el corazón? ¿Mi corazón se está moviendo ahorita? Sí. Bueno, yo no tengo corazón, ustedes sí. Se mueve el corazón ahorita en este momento. Y está dentro de una bolsa. ¿Sí me entienden? Y esa bolsa se va a mover siempre, junto con el corazón. Pero si algo altera esa bolsa, ¿qué pasa con ese corazón? Empieza a rozar. ¿Qué creen que pasó con este paciente? Se rompió el diafragma y adentro estaba el hígado. Veamos ahora algo más bacano. Miren el hígado como está metido dentro del tórax. Y miren el corazón. ¿Se mueve bien el corazón? No. No. Lo que quiere decir que van a aprender ustedes dos conceptos nuevos acá, que los incluyo en esta anatomía 2. El primero, todos los órganos internos, vísceras huecas y no huecas, necesitan su espacio anatómico, lo que quiere decir que necesitan su ¿qué? Ubicación. ¿Cierto? Bien. Lo que quiere decir que el vaso siempre lo voy a encontrar en la posición del vaso, el yeyuno en la posición del yeyuno, el hígado en la posición del hígado, las glándulas adrenales en la posición de las glándulas adrenales. ¿Me están entendiendo, chicos? Bien. Y el resto de estructuras ocupan su lugar específico. Primer norma. Segunda norma. Hay vísceras que siempre se van a mover, pero hay otras que quedan, sus movimientos son limitados, casi no se mueven. ¿Cuáles son las vísceras que siempre se van a mover? Corazón. ¿Quién más? Pulmones. ¿Quién más? Intestinos. ¿Quién más? Intestino, claro. ¿Quién más? A ver, miren, ¿no les llama la atención acá? Si el hígado está ocupando la cavidad torácica, ¿qué pasó con los pulmones? ¿Qué creen que pasa con este paciente? ¿Cómo llega a consulta? Con taquipnea. ¿Por qué? Porque el hígado ocupó el espacio que correspondía ¿para quién? Los pulmones. Para los pulmones. Bien. Ahora, si me sé la anatomía, ¿puedo llegar a un diagnóstico de esto sin saber mucha medicina? Sí. Bien. Lo que quiere decir entonces que para el caso de este nene, lo voy a poner acá, esta radiología, un perrito, me doy cuenta que este diafragma tiene que estar completamente separado de la cavidad torácica. O sea, es una línea divisoria. ¿Se acuerdan en la anatomía 1? Aquí es donde viene el fastidio. Juli, háblame del diafragma. Irrigación, inervación. Sí, ya estamos entre médicos, a ver. ¿Pasas la pregunta? No. Voluntario. Voluntario. ¿Cómo está formado el diafragma? Acá se van a darle el primer choque académico, porque la 1 no es igual a la 2. Yo creo que te diste cuenta, ¿cierto? Completamente diferente. No se regala nota, y lo chistoso es que todos pasan. ¿Por qué creen que es así? Porque acá ya ustedes cogen conciencia. Por eso las clases no son iguales, la 1 a la 2. ¿Bien? Ahora, ayúdenme, por favor. Diafragma. ¿Quién me ayuda con el diafragma? ¿No? De irrigación, 2 arterias, me acuerdo. Sí, claro.
La musculofrénica. Ahí está la musculofrénica, ahí está la torácica interna más la frénica craneal, que van a llegar de donde la cavidad torácica y la musculofrénica y la frénica craneal viene a su vez de torácica interna. Muy bien, listo. Ayúdenme, ¿qué más? Inervación. ¿Quién lo lleva? El nervio frénico. Nervio frénico craneal derecho o motor del diafragma. Listo. Origen de inserción. Para esto necesito saber cómo va ubicado este diafragma. Vamos chicos, yo sé que pueden. Ayúdenme por favor. El diafragma tiene dos partes. ¿Recuerdan? Un centro tendinoso y un marco Carnoso. carnoso. Y el marco carnoso está formado por músculo y el centro tendinoso por tejido Protegido. conectivo, que es mucho más rígido y fuerte que el marco carnoso. Y a su vez está formado por dos pilares, pilar derecho y pilar izquierdo, ¿cierto? Lo que quiere decir que si yo pongo este paciente de un lado a otro, puedo ocultar este pilar, para el caso de radiología. Bien, ¿dónde va? En todo el techo de la cavidad, ¿qué? Todo el techo de la cavidad toráco-abdominal. Prácticamente es la división de las dos. Se pegan los dos pilares. Y este diafragma es el encargado de mantener un tipo de presión, ¿qué? ¿Positiva o negativa? ¿Por qué? ¿Qué dio negativo? ¿Por qué, doctor? Porque la presión positiva la tendría el corazón. Y porque los pulmones necesitan ¿qué? Insuflarse. Y si no tenemos esa presión, ¿qué pasaría con los pulmones? Colapso. Y si colapsan, ¿qué pasaría con los pulmones? No se puede respirar. Lo que quiere decir que si yo pongo un cuchillo enfrente de ustedes y me rajo acá y se abre la cavidad torácica, ¿qué pasa con mis pulmones? Se colapsan, ¿cierto? Y me muero sofocado. ¿Me están entendiendo lo que está pasando? Ahora, este paciente, voy a quitar esta. No, esta la voy, me toca dejarla para que me entienda. Entonces, cierro esto para que esto no se vuelva aburridor. Y pongo la misma cara, la misma vista. Primero que todo, esto está fuera de norma. Esto se presenta con la cabeza siempre mirando hacia izquierda. No, pongámoslo en norma. Sí, eso. Miran uno que es un no pro. No es por hacer publicidad, pero esto es de mi unidad de diagnóstico. Siempre la publicidad. ¿Quedó en video? Chimba. La política, Dios mío. A ver acá. ¿Se acuerdan cómo iba el otro diafragma? ¿Se acuerdan cómo? Voy a poner un diafragma en un gato. Pongamos este a ver si está para el otro lado. Sí, acá está. Esta que está mejor. Bien. Quiero que me regalen observación. Mire cómo se ve el diafragma. Una línea completamente definida. ¿Y la silueta cardíaca se ve bien o se ve mal? Bien. Se ve bien. ¿Están aprendiendo ustedes? No se están dando cuenta y no hemos hecho ni un segundo de clase. Bien, ahora pongamos el caso del paciente. ¿Se ve? ¿Y esto qué es? No se ve tan bien. No se ve tan bien. Y el paciente llega respirando así. ¿Cierto? Entonces hacemos la evaluación, hacemos la revisión, pero se opera casi 8 días después. ¿Por qué? ¿Por qué no se operó de inmediato? El paciente tenía que ser ¿qué? Estabilizado primero que todo. Y cuando ya estaba estable, va para cirugía. Nosotros medimos unos parámetros, dentro de eso es la saturación, tiene que estar por encima del 90%. Este paciente desde que llegó estaba en 65-70, más esa respiración, más el antecedente o la anamnesis que el paciente tuvo un politrauma, lo atropelló un carro de 2 toneladas, le pasó por encima, pues ya sabe uno que barato no la sacó. ¿Listo? Y empezamos a evaluar esto.
¿Se acuerdan del video donde se ve moviéndose el corazón al fondo? Ahí está. Se rompió ese diafragma. Y atraviesan estas vísceras y llegan hasta acá. ¿Por qué pasó eso y las vísceras no se volvieron chicuca y el paciente muere? ¿Por qué pasó? ¿Por qué está viva? ¿Qué creen ustedes que ocurrió? Las capas que rodean a esas vísceras, más el líquido lubricante que está alrededor de esas vísceras, permite que se pueda ¿qué? Mover y desplazar. Bien, en un impacto tan fuerte como fue ese, un carro de 2 toneladas por encima, las vísceras, ¿qué hacen? Se corren absolutamente para adelante. Hay menos presión en el tórax. ¿Qué hacen las vísceras por presión? Rompen diafragma y quedan allí. ¿Qué vísceras entran? El hígado. Y el hígado, al quedar adentro, impide, forma como una especie de tapón. El paciente puede respirar más o menos. Bien, ¿qué es un órgano vicariano? ¿La viste con el doctor? Listo, dime qué es un órgano vicariano. Sí, cumple la otra función. Lo que quiere decir entonces, que ¿cuál sería? Mis dos ojos son órganos vicarianos. Si me tapo uno, el otro cumple la función, ¿cierto? Si se me daña un pulmón, el otro cumple la función. ¿Me estás entendiendo hasta ahora? Para que me entiendan ustedes, se tiene que ver de color negro siempre los campos pulmonares, de color negro. Ahora, acá estoy viendo y veo un campo, esto es ventrodorsal la placa, un campo pulmonar bien, pero el otro no se ve tan bien. Porque acá está ¿quién? Acá está el hígado. Bien. Ahora, ¿qué pasa con los pulmones donde está el hígado ahí? ¿Se pueden mover libremente? No se pueden mover libremente. ¿Y qué hace la función vicariante? Cumple la otra función del otro pulmón. O sea, le toca ¿qué? Esforzarse. Por eso el paciente está como. ¿Cierto? Bien, listo. Ahora ayúdenme. ¿Qué pasa si no se interviene quirúrgicamente a este paciente? ¿Qué pasará al futuro? El corazón puede aumentar de tamaño. El corazón se tiene que muy bien, hermano. El corazón se tiene que hipertrofiar. ¿Por qué? Porque necesita, con una frecuencia cardíaca más alta, compensar la oxigenación a todo el organismo, porque ya solamente tengo un pulmón funcional. Bien, aparte de eso, hay un riesgo de que un lóbulo hepático haga esto, ruacatá. Y eso es muerte. Bien, entonces hay más complicaciones y complicaciones y complicaciones y complicaciones. Apenas le pasó el accidente al paciente y dijimos, estabilizamos, a ver cuándo puedo operar. Pero él terminaba 100% en ¿qué? En cirugía. No, es que yo me lo llevo para la casa. Claro, sí, pero me firmo acá. Porque cuando vayan las cosas mal, y créeme que van a ir mal, después tú vas a venir acá, pero es que nunca me dijeron, y sacamos el papel, mire. Bien, listo. Ahora, vamos a hablar de cavidades. En esplanología yo creo que empieza a hablar por vísceras o no, o por esplanología, que es el estudio de los órganos, que esplagno es interno, logía estudio, bueno, todo el cuento, eso lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es una víscera? Primero que todo, no sé si están allí, pero se clasifican en dos tipos. Muchachos, hay guía para esto, pongan atención. Una víscera se clasifica en dos tipos. Una víscera hueca y una víscera parenquimatosa. Bien, pongamos el ejemplo de qué es víscera hueca y qué es víscera parenquimatosa. Y acá lo tenemos. El corazón es una víscera hueca. ¿Listo? Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, atrio izquierdo y atrio derecho. Eso es hueco para que pase la sangre allí. Y una víscera parenquimatosa tiene pequeños túbulos. En este caso, arriba tenemos una víscera parenquimatosa. ¿Y esta quién es? ¿El qué? El hígado. Lo que quiere decir entonces que cavidad torácica, los pulmones son huecos o parenquimatosos. Huecos. ¿Por qué? Pues imagínense que en los pulmones hay una división. Porque podríamos decir que entre las vísceras tiene los dos componentes.
una parte hueca donde van los bronquios primarios, secundarios y terciarios, y los alvéolos, y otra parte de intercambio que es parenquimatosa donde están ¿quiénes? Los sacos, los alvéolos pulmonares y todo el mecanismo de qué. Esto lo vamos a ver en disección. Y todo el mecanismo de qué? De intercambio gaseoso. Como eso tenemos muchos ejemplos, pero hay vísceras 100% parenquimatosas como es el páncreas, que tiene un único conducto en el centro. Otro ejemplo de otras vísceras parenquimatosas, bueno, ya vimos hígado, glándulas, las glándulas son vísceras también parenquimatosas. ¿Listo? Claro hasta acá. Entonces, ¿creen ustedes que una víscera hueca tiene, en un traumatismo, tiene igual de daño que una víscera parenquimatosa o menos daño? Son más resistentes las que, las huecas, porque pueden ¿qué? Disipan energía, mientras que la parenquimatosa no. ¿Me entienden? Listo. Ahora, perfecto, vamos súper bien. Vamos súper bien. Ya hablamos de qué es la esfragnología y de las dos tipos, ¿qué sigue después? De las dos tipos de vísceras. Antes de las vísceras, perdón. Ahora, a las vísceras las van a proteger unas capas protectoras. Una capa interna y una capa externa. Bien, la capa que está pegada a la víscera, en este caso el hígado, tiene una capita que está pegada a la víscera. Bien, pongamos el video. Ya lo quité, sí. Este hígado, se alcanza a ver vesícula biliar. Este hígado, ¿sí lo ven ahí? Brillante. Tiene una capa que lo rodea. Y la parte lateral de este diafragma que se alcanza a ver acá y de esta pared lateral de la cavidad abdominal también tiene otra capa. ¿Me están captando? Bien, lo que quiere decir entonces que a estas capitas nosotros para la cavidad abdominal las vamos a denominar peritoneos. Bien, estas capas para el tórax las vamos a llamar pleuras. Para el corazón los vamos a llamar pericardio. Y para el sistema nervioso los vamos a denominar meninges. ¿Me están entendiendo? ¿Alguna duda hasta acá? No. Esto es muy fácil. Bien, ahora, ¿se acuerdan del ejemplo de las manos? Tiene que existir un líquido entre todas estas capas. Vamos a coger las meninges. Las meninges tienen un líquido. ¿Qué es el líquido? Ok, bien. Y lubrica, y nutre, y preserva un movimiento limitado. Para el caso del corazón, hay un líquido que se llama el líquido pericardial o pericárdico. ¿Para que ese corazón no quede? ¿Para que ese corazón no quede? Para que ese corazón no roce y se pueda mover libremente. ¿Me están entendiendo, muchachos? ¿Listo? Bien, perfecto. Ahora, ¿creen ustedes? Bueno, todo está dividido en capitas. ¿Listo? Entonces, para la cavidad pleural, para que cuando se muevan estos pulmones que están al fondo colapsados, esto de color clarito, no se lesionen. ¿Listo? Entonces también van a tener un líquido que se llama líquido pleural. Lo que quiere decir, mis chicos, que para abdomen, voy a hablar entonces que esta capa externa a las vísceras la vamos a denominar capa serosa. Bien, capa serosa con eso. ¿Y esta capa serosa qué hace? La capa serosa, cuando está sobre la víscera, cambia su nombre y se llama peritoneo visceral. Pero esta capa serosa, cuando está en las paredes parietales, ejemplo, en la cavidad abdominal, o sea, acá, o sea, acá, o sea, acá, o sea, acá, se va a denominar peritoneo ¿qué? Parietal. ¿Listo? Ya tenemos dos términos, peritoneo visceral y peritoneo parietal. ¿Entendido hasta acá? Repro, ¿cierto? Ahora busquemos un tórax. Y tengo un tórax.
Quiero un tórax bien chimba. ¿Entendido hasta acá? Ahora, para que estos pulmones se puedan mover, la capa serosa que está rodeando a los pulmones recibe el nombre de pleura ¿qué? Como solo hay pulmones, pleura ¿qué? Pulmonar. Pero la capita que está afuera se va a denominar ¿qué? Pleura parietal. O sea, que todo lo que está tapizando por el lado de allá y internamente a todas estas costillitas la vamos a llamar pleura parietal. Ya hemos visto dos términos, que es el peritoneo y que es la pleura. Ahora hablemos de cavidades. ¿Se acuerdan de los dos túbulos grandotes? Pues nosotros de los dos túbulos hablamos que la cavidad torácica está formada a su vez por dos partes. La primera es dos campos pulmonares o dos hemisferios pulmonares, uno izquierdo y uno derecho, que están divididos por una línea de tejido conectivo transparente, que lo vamos a ver en disección, que acá no se alcanza a notar. Por ahí tengo una laparoscopia, tengo que mostrar eso, que recibe el nombre de ¿qué? Mediastino medio. Bien, lo que quiere decir que ayuda a que un hemitórax sea diferente al otro hemitórax. Esto lo vamos a ver en disección y me van a entender. Adentro de ese mediastino va a extraer una bolsita que va a sostener al corazón. Esa es la primera cavidad, la cavidad pericárdica. Y en esa cavidad pericárdica va a estar ¿quién? El corazón. La capa externa que rodea a este corazón, esa capa serosa, recibe el nombre de epicardio. Y ese epicardio, esa capa serosa, va a ir tapada por dos capas más externas. Estoy echando mi cuento, eso ya lo vamos a ver. Y esas capas externas que se ven más afuera reciben el nombre de pericardio. Y ese pericardio viene de dos tipos, seroso y fibroso. Esto lo vamos a ver más adelante. Esta clase es introductoria. Necesito que se quiten la venda de cómo es la anatomía 1, porque esta es bien diferente. ¿Sí o no, doctor? Bien diferente. Imposible que la gente pierda. ¿Listo? Bien. ¿Entendido hasta acá? ¿Listo? Ahora. Perfecto. Vamos con la otra cavidad dentro de la cavidad torácica, que es la cavidad pleural, donde están ¿quiénes? Los pulmones. Y en esos pulmones, ¿qué cavidad pleural tengo? Una derecha y una izquierda. La capita que rodea los pulmones la vamos a denominar pleura pulmonar. Y la que va en las paredes, pleura parietal. Estas dos cavidades tienen dos líquidos. El primero es líquido pleural para la cavidad pulmonar y líquido pericardio para el corazón. ¿Entendido hasta acá? Bien. Ahora, este líquido que va en el corazón, ¿qué mes es este? Agosto, ¿cierto? Este líquido que va en el corazón, a ver, ¿dónde está acá? Creo que es este. No. Entonces es este. ¿Era este? Bien, si era este. Muy de bueno. Ahora, ese corazoncito, para que se pueda mover, necesita una pequeña cantidad de líquido. ¿Qué pasa cuando se empieza a llenar de mucho líquido? Por alguna patología, esto lo ven ustedes más adelante, se denomina tamponamiento cardíaco. ¿Y qué creen que pasa? Miren ese corazón como está súper musculoso. Si ven que esta es una víscera hueca, pero casi no tiene huequito. ¿Y cómo está? Supremamente ¿qué? Musculoso ese corazón. Bien, o sea, ahí se está afectando la diástole, el llenado del mismo corazón. Esto lo vamos a ver más adelante. Miren ustedes la cantidad de líquido que tiene alrededor. El corazón no se puede mover porque está lleno de ¿qué? De líquido. ¿Cómo aliviamos este corazón? Sacando líquido.
pero ese líquido se vuelve a ¿qué? A A llenar. Entonces, ¿qué hacemos? controlar. Entramos a tórax, hacemos por el lado derecho, cogemos el pericardio, por debajo del frénico, quitamos la capita del pericardio para que ese líquido drene a la cavidad torácica y lo saquemos con diuréticos. ¿Ven? Así se soluciona un taponamiento. Procedimiento sencillo, claro. Si se maneja la anatomía, muchachos, es fácil. ¿Bien? ¿Entendido hasta acá? Listo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Qué hemos visto hasta ahora? Lo de cavidad torácica muy general. Vamos ahora a hablar de la cavidad abdominal. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces con la cavidad abdominal? Pues la cavidad abdominal es aún muchísimo más sencilla. Creo que no. A ver, ¿dónde está este? No. No es este. Hasta me perdió, muchachos. Sería este. Entonces, con la cavidad abdominal. Con la cavidad abdominal, primero que todo, tenemos que tener en consideración tres cositas. Voy a utilizar esta imagen acá. Que esta es una víscera hueca. Bien. Y si corto transversalmente esta víscera, me voy a encontrar con las siguientes estructuras. Una capa externa. ¿Cómo dijimos que se llamaba la capa externa? Una capa externa que se llama como la serosa, ¿cierto? Y esta serosa en abdomen, ¿cómo se llama? Peritoneo, ¿qué? Abdominal. Visceral, porque está en contacto de las vísceras. Lo que quiere decir entonces que en este cosito, en este intestino que está acá, estaría en esta posición. ¿Me están entendiendo, muchachos? Bien. Ahora, después de esta, ¿qué encontraría después de esta? Encontraría una capa muscular. Voy a poner aquí. Lo que quiere decir que la capa muscular iría aquí. ¿Me están entendiendo? Y esa capa muscular se encarga de los movimientos del peristaltismo segmentario y progresivo. Lo que quiere decir que esa capa, voy a ponerla de color azul porque ahí no se ve nada, que esta capa muscular que está de color azul, voy a poner acá de color azul, va a tener dos tipos de fibras, unas fibras longitudinales y unas fibras circulares. Pónganme atención. Y estas fibras son de músculo liso. El semestre pasado, ¿qué músculos estudiamos nosotros? ¿Qué tipos de músculos estudiamos? Los músculos que, ayúdame, los músculos que, estriados. Y los podíamos controlar, ¿cierto? El músculo estriado nosotros lo podemos controlar, pero el músculo liso nosotros ¿qué? No lo podemos controlar. Ahora, después de esta capa muscular, voy a poner de color naranja con circulitos más grandes, porque tal cual así se ve en ecografía, circulitos más grandes, vamos a ver la capa mucosa. ¿Voy en orden? Que no me va a escapar nada. La capa mucosa. Internamente a esta capa mucosa, voy a poner ahora cuando no tengo más marcadores, de morado, voy a poner el interior, que va a ser el lumen. ¿Listo? Lumen. Ahora, póngame en atención, va el lumen, la capa muscular, me faltó una capita, en medio de esta capita, entre la muscular y la mucosa, voy a poner una linecita pequeña de color morado. Aquí voy a poner una linecita pequeña de color morado, que es la capa submucosa. Bien, ahora, estas capas que estoy mostrando acá van a tener unos plexos. ¿Listo?
Y estos plexos son los encargados de controlar movimientos viscerales. ¿Listo? Para el caso del músculo, que es la capita de color azul, el plexo va a recibir el nombre de plexo mientérico y va por toda la mitad de esa capa muscular. O sea, es muy parcial. Si les pregunto quién se encarga del movimiento, qué plexo se encarga del movimiento visceral, ustedes me van a decir que el plexo mientérico. ¿Listo? O de Auerbach. Ahora, en la capa submucosa, la moradita, hay otro plexo, que es el encargado de decirle a la mucosa: venga, absorba, venga, genere sustancias, venga, ahora haga esta otra cosa. ¿Listo? Y este se va a recibir el nombre de plexo submucoso. Lo que quiere decir entonces que acá tenemos un plexo muscular, que es el mientérico, y un plexo mucoso, que es el plexo submucoso. ¿Alguna duda hasta acá? No. Ahora, esta capa serosa tiene muchísimas modificaciones. La primera modificación, ¿cuál es? Esta que va acá. ¿Sí lo ven con el número 15 grandote? Esto recibe el nombre del mesenterio, lo que quiere decir que a todas las vísceras las sostiene el mesenterio. Si estoy en yeyuno, será mesenterio ¿qué? Yeyunal. Sencillo. ¿Listo? La sostiene el mesenterio, lo que quiere decir que para el caso del abdomen, las vísceras huecas intestinales van a tener dos bordes, un borde libre y un borde de inserción. Mis chicos, ¿alguna duda hasta ahora? Dale, ven un segundo. Mientérico. Mientérico. Tiene dos movimientos. Primero es el movimiento progresivo. ¿Qué hace el movimiento progresivo? De craneal a caudal. Y el otro el segmentario. ¿Qué hace el movimiento segmentario? Mueve el intestino en varias partes y en varias porciones y en varios puntitos. Bien, ahora hablemos de motilidad intestinal. ¿Qué cambia la motilidad intestinal para nosotros? ¿Qué cambiaría? Nos da diarrea entonces. ¿Qué hace el intestino? Se contrae ¿Se mueve más rápido o se mueve más despacio? más rápido. ¿Se han intoxicado ustedes alguna vez? Listo. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué hace el intestino? ¿Para qué? Para evacuar. Necesito sacar eso o me voy a morir. Listo. Ahora, voy a una fiesta y empiezo. Está haciendo Doctor Chávez. mayéutica. ¿Y qué es eso? Cuando ya los asistentes empiezan así como esto, entonces él cambia 180 grados el tema. Digamos, deja de estar clase y pone un videito ahí random. Y ya como que los asistentes se despiertan y vuelve a transferir a la clase. Ok. Bien. No, yo sí no hago eso. Yo no pongo esa música. Yo creo que es el del viejito ese que está brincando ahí directamente. No tiene, toca conseguirle videos al doctor Chávez. Uy, por ahí le tengo un video que vi en Facebook. Creo que es el que va Dale, a viajar muestra, a me bailar acuerdo. con él y él quiere. Ese es de las. Pausen un segundo, no es que si yo lo muestro otra vez, una. Me van a poner full atención. Para que esto se quede, se tiene que demostrar la aplicabilidad, que fue lo que vimos al principio de la clase. Entonces, al mostrarle la aplicabilidad, lo que hago es que vengan para acá. ¿Sí me entienden? Y ustedes deciden si les importa o no. A mí, yo creo que les va a importar más así. ¿Listo? Bien, ahora, tienen unas capas libres, un borde de inserción y un borde libre. Y esto se mueve. Pero estábamos hablando de la motilidad. Un mecanismo de defensa que tiene el organismo es el vómito y la diarrea. Cuando tengo algún, mejor dicho, me empecé a tomar 50.000 cervezas. Como no me quiero intoxicar hasta morir, ¿qué hace el organismo? Lo expulsa. Claro, no muere, las devuelve todas. Y lo que se ha absorbido, ¿qué hace el organismo? Lo empieza a eliminar ¿por dónde? Por orina. ¿Cuál es el problema? O sudor.
¿Cuál es el problema? Que es un fenómeno saturable el arjona. Como es saturable, cada vez se va a qué. Entonces, una cerveza no los llena. 2, no, a mí 3 sí. Pero entonces, una persona con buen estado físico para tomar se toma 3, 4, 5, 6, 7, 15, 25 y hasta más. Dice, pero se llenan, ¿cierto? Una persona normal a las 3 cervezas se va a parar a casa. ¿Listo? Bien. Un fenómeno saturable. El organismo no activa su mecanismo de defensa. ¿Qué hace el plexo mientérico? Si detecta algo normal, ¿qué dice? Hay que sacar todo eso ya. Bien, pero este plexo también se altera por virus, por bacterias, por problemas endocrinos o por simplemente por alteraciones genéticas. Bien, si el intestino se está moviendo de una forma y el que está adelante se mueve más despacio, eventualmente el intestino que está atrás, que va más rápido, termina yéndose encima del intestino sano. Al hacer esto, ¿qué pasa? Esto se denomina intussuscepción. O sea, prácticamente este intestino se monta sobre el otro intestino. Y esto es común en caninos y en felinos. ¿Listo? Bien. Deshidratación. Se pierde el líquido lubricante que está en el peritoneo. Bien. Se pierde la capacidad de deslizamiento de las vísceras sin el roce. Estructura que no esté lubricada, rosa. Y si rosa, ¿qué pasa? Duele. Y si duele, ¿qué pasa? Se irrita, se lesiona y afecta la motilidad. ¿Entendido hasta acá? Bien, perfecto. Ahora, este mesenterio sostiene a todo este intestino. Bien, en la cavidad abdominal, aparte del mesenterio y del peritoneo visceral y el peritoneo parietal, nosotros tenemos otra capita que es una capa protectora que la vamos a llamar omento. Y acá tenemos el omento. Esto lo vemos en disección. El omento es una capa protectora, en este caso es una capa transparente, ¿bien? Que tapiza todas las vísceras. Y esto lo denominan el policía de la cavidad abdominal. Es un mecanismo de defensa impresionante. Porque si el paciente tiene un traumatismo, se rompe el vaso, se rompe el hígado, se rompe una víscera, automáticamente, ¿qué hace este aumento? Va a tapar esa vaina. Pero esto es de inmediato. ¿Listo? Gracias a este aumento, los caninos, felinos, tenemos una resistencia, y los humanos tenemos una resistencia media a la peritonitis. ¿Bien? Pero esto es grave. Un humano con peritonitis, esto es grave. Un canino con peritonitis, esto es gravísimo. Un caballo con peritonitis, el caballo se murió. ¿Listo? Bien hasta acá. Ahora, aparte de las vísceras, del mesenterio, aparte del omento, aparte del peritoneo parietal, aparte del peritoneo visceral, tenemos otras estructuras. Y esas estructuras se denominan ligamentos. Y estos ligamentos, para el caso de la cavidad abdominal, específicamente parte de la cavidad pélvica, no poseen vasos sanguíneos. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero cuando esta cavidad cambia, como el caso del ligamento ancho del útero, cuando el útero está grávido o tiene un nené, este ligamento aumenta su vasculatura. ¿Me están entendiendo? ¿Listo? Son las estructuras que se encuentran en la cavidad abdominal. ¿Alguna duda hasta acá respecto a cavidad abdominal? ¿Sí o no? Bien, seguimos entonces ahora. Cavidad torácica. Para la cavidad torácica cojamos este ejemplo. Tenemos una cavidad torácica de frente.
Esta es una vista lateral de la cavidad. Bien. Ahora, para que me entiendan, hay unas capas que van a ir aquí adentro, y estas capas se van a desprender hacia arriba y hacia abajo. Busca por favor las líneas de reflexión pleural. Ahora, ¿qué hacen estas capas? Estas capas es la misma proyección de la pleura parietal. Y estas pleuras son las encargadas de formar o ayudar a formar el mediastino. Debe estar ahí, el mediastino medio. ¿Listo? Entonces tenemos una que se llama la esternovertebral, que ahí debe aparecer solo como esternal. La vertebroesternal, que debe aparecer allí solo como vertebral. Y la otra que es la costodiafragmática o línea caudal, que aparece allí como costodiafragmática. Costodiafragmática. Lo que quiere decir que con este gráfico voy a dibujar la costodiafragmática. ¿Y qué hace la costodiafragmática? Se va a desprender de la parte interna de las costillas. Se va a desprender de la parte interna de las costillas. ¿Para pegarse a quién? ¿Para pegarse a quién? Para pegarse al diafragma. Lo que quiere decir que esto le da más rigidez a quién? Al diafragma, ¿cierto? ¿Se acuerdan del caso que les mostré? Imagínense en el golpe tan tenaz para que se rompiera esto. ¿Bien? Listo. Ahora voy a coger, ya expliqué las líneas. Voy a coger una vista de frente y voy a coger un blanquito acá en el tablero. Bien. Y les voy a mostrar. Entonces, pondré un cuerpo vertebral acá. Pongo una costillita. Pongo una costillita. Pongo un cartílago costal. Y voy a poner acá un poquito más grande y le pongo una E. Que hago referencia a quién? Al esternón. Bien. Bien, perfecto. Ahora, pegadita a las costillas. Pegadita a las costillas. Y dándole toda la vuelta a la cavidad torácica, vamos a encontrar una fascia que recibe el nombre de fascia endotorácica. Eso está allí. Y esa fascia endotorácica se encarga de unir a quiénes, a la parte interna de quiénes, de las costillas, junto con la parte profunda o con los músculos intercostales profundos. Bien, pregunta de parcial. No te vas a ir porque te vas a preguntar. No, vete, pero cuando te pregunto. No te vayas. No, bebé, si quieres ir. Vete. A ver, ¿dónde está el surco costal? Por la... Duro. No. Surco costal. ¿Dónde está el surco costal? No. Dime dónde, ¿en qué parte? Sí, pero ¿por qué parte de cada costilla? ¿Adelante o atrás? Adelante. No, está atrás. ¿Atrás? El surco costal está atrás. ¿Listo? Sí, el surco costal, ya, fresco, bien, surco costal. Ahora, ¿qué pasa? Ese surco costal va a ir arteria, vena y nervio intercostal propio. Sí. ¿Lo recuerdan? Listo. Si voy por arriba, la cervical profunda me da origen a la primera. ¿Se acuerdan? La costocervical me da origen a cuáles? A la 2, 3, 4, 5, incluso la 6, pero por lo general en canino hablamos de 5. Lo que quiere decir de 6, 7, 8, 9, 10 hasta la antepenúltima la dar intercostales, aórticas, dorsales, ramas arteriales, ¿cierto? Bien, perfecto. Por abajo, ¿quién lleva la irrigación? A la última es la costa abdominal, ¿se acuerdan? Costa abdominal, ¿se acuerdan? Por abajo, ¿quién nos va a llevar? La torácica interna. Que la torácica interna por el lado izquierdo es rámida de la subclave izquierda y por el lado derecho el tronco brachiocefálico. ¿Se acuerdan? Esto es sencillo.
Y esta torácica interna le va a dar a los 8 primeros espacios intercostales. Entonces, con las primeras 8 costillitas, tac, tac, tac. Pero de ahí para allá les va a dar la musculofrénica. Y esa musculofrénica va a terminar irrigando a quién? Al diafragma. ¿Qué fue lo que la doctora muy amablemente nos ayudó? Entendido hasta acá, ¿cierto? Ahora, póngame en cuidado esta fascia. Esta fascia coge a los músculos, coge a las costillas y como si fuese una banda, las fija. Bien, junto con el ligamento que va del área rugosa no articular de una cabeza costal a la otra cabeza costal. ¿Cómo se llama ese ligamento? Yo creo que hace un pandeo con la cámara y se autofirman ustedes. Ligamento conjugado, conjugalo de conjugación, que puede pasar o por el agujero conjugado o por las escotaduras que forman los agujeros intervertebrales, ¿cierto? Bien, perfecto. Entonces ese es un sistema de presión, o sea, ahí hay que tensión. Por encima de esta fascia endotorácica voy a poner esta de color azul, que la voy a llamar pleura ¿qué? Pleura parietal. Y esta pleura parietal ya es la capa bacán, la de lubricante. ¿Listo? Y eso se puede desprender un poquito, se puede hacer. ¿Listo? Y esta pleura parietal, cuando llega arriba a las vértebras, se va a desprender ¿para dónde? Para abajo. Cuando está en el esternón, ¿se va a desprender para dónde? Para arriba. Para arriba. Y cuando sale de la parte interna de las costillas y se va hacia caudal, se va a desprender para unirse ¿con quién? Con el diafragma. Esas son las líneas de reflexión pleural. ¿Listo? Ahora, al unirse, van a formar una estructura media que va a recibir el nombre de ¿qué? De mediastino. Bien, doctora, de mediastino medio. Y este mediastino medio va a tener 3 partes. ¿Listo? Va a tener 3 partes. O sea, si me voy a la vista lateral, las 3 partes va a ser una craneal, una media o cardíaca, o una caudal o diafragmática. Esto lo vamos a ver en disección, donde van a entender el por qué. Ahora, en ese mediastino, ¿quién está? Hay muchas estructuras, a excepción de 3. ¿Sí aparece allí? No, me digas que no. ¿Sí aparece? Oh, apostemos. Tiene que aparecer. El soplete. Primera estructura, los pulmones. Los pulmones, atención, están fuera de quién? Fuera del mediastino medio. ¿Bien hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? Tú. Bien, fuera del mediastino medio. ¿Qué otra estructura va por fuera? La vena cava caudal. Va fuera del mediastino medio. Y la otra es el nervio frénico craneal derecho o motor del diafragma. O sea, si yo te pregunto, parcial, estamos en parcial, ¿cuáles son las estructuras que están fuera del mediastino medio? ¿Cuáles serían? Los pulmones, la vena cava caudal y el Nervio mediastino. frénico craneal derecho. Sale papito. ¿Señor? Pregunta. ¿Frénico qué? Craneal derecho. El nombre. Señor, El nombre primero. El frénico. ¿Qué necesitas? El nombre completo. Ah, frénico craneal derecho o motor del diafragma. Frénico derecho. Bien, pongan atención acá. Listo. Ahora, están acá los dos. Pónganme en full atención con esto que les voy a decir. Que adelantémonos al corazón porque ese tema es muy bacano. Del centro de esa cavidad pleural se va a desprender una bolsita. De ese mediastino, perdón. Se va a desprender una bolsita. Y esta bolsita va así. Y esto lo va a poner el nombre de pericardio fibroso. Que es el rígido este berraco. Y es el que ayuda a sostener el corazón. ¿Creen ustedes que este pericardio se afecta? ¿Se enferma?
Sí, se aprende. Pericarditis. Pericarditis. Y durante mucho tiempo me dijo, "Uy, voy a estar preparado cuando llegue un paciente con pericarditis. Voy a estar preparado". Y sí, señor, llegó ahorita en este receso. Llegó un paciente de 2 años que el corazón tenía un movimiento muy raro, un síndrome que lo van a buscar, que es el síndrome de Kussmaul, con K. Cuando veo ese síndrome de Kussmaul y veo esos movimientos de corazón, como la placa de rayos X, y se ve diferente. Es decir, hago la tomografía y se ve diferente. ¿Qué tocó hacer? Entrar a cirugía. Bueno, la verdad lo enviamos se envió el paciente a resonancia. Y en la resonancia se reporta de un aumento exagerado del tamaño del pericardio. Ya se sospechaba de pericarditis infecciosa. Estaba afectado, se retiró el pericardio del corazón, sufrió mucho calor con eso. Sí. Bien, perfecto. Ahora, a esta capa fibrosa, voy a utilizar el color verde y para la próxima compro más colores. A esta capa fibrosa se va a desprender otra bolsita. Y esta la vamos a llamar pericardio. Esta es una de ellas. Pericardio seroso. Y en la mitad de este pericardio seroso está ¿quién? Está el corazoncito. Está el corazoncito. Bien, chicos, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Me han entendido todo? ¿Qué hemos visto hasta ahora? Vimos generalidades de cavidad abdominal. Se escapa. Falta la pélvica. Acuérdate, no puedo decir una pélvica. Vimos vísceras. Vimos capas serosas. ¿Cómo se llaman en tórax? ¿Cómo se llaman en corazón? ¿Cómo se llaman en abdomen y en sistema nervioso? ¿Qué más vimos nosotros? Mediastino. Las líneas de reflexión pleurales que formarán al mediastino. ¿Qué más vimos nosotros? Los líquidos lubricantes. ¿Qué más vimos nosotros? Las estructuras que están fuera del mediastino medio. ¿Qué más vimos nosotros hasta ahora? Las partes del pericardio. Parte fibrosa, parte serosa. ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos? Así me siento cuando me preguntan, ¿cómo me llamo yo? Martina. ¿Cuál es tu nombre? Ahora sí no me olvido. No, dime. María José. La por eso nunca me va a olvidar. No me dice. ¿Entendido hasta acá? Las capas del intestino. ¿Y qué más vimos aparte de las capas del intestino? Los movimientos y todo eso. ¿Listo, chicos? El aumento. ¿Dejamos aquí? Por supuesto que no. Porque queda lo más bacano. Porque queda lo más bacano. Voy a utilizar esta cavidad pélvica. Entonces, este tema, ¿hasta dónde va? Ya que acá en pélvica. O sea, que con el tema de hoy podemos hacer examen ¿cuándo? Otra semana. Otra semana. Tema visto, tema ¿qué? Evaluado. ¿Es acumulativo? No. Pero ustedes se van a dar cuenta que el gusto por esto los enamora tanto que lo siguen leyendo y lo siguen estudiando. ¿Bien? Vamos ahora a hablar. ¿Qué pasa con el peritoneo parietal para el caso de la cavidad pélvica? Busca los pliegues o fondos de saco de la cavidad pélvica. Deben estar bien adelante. ¿Si ya lo encontraste? Entonces, existen en esta cavidad pélvica unos pliegues o fondos de saco. ¿Bien? Y estos pliegues o fondos de saco
lo único que hacen es que van a fijar estructuras específicas. Es los aumentos mesentéricos y ligamentos. No, ya hablamos del aumento y del mesentérico. No, adelante donde dice sacrorectal, retrogenital, vesical, vesicopúbico. Ya, a ver. Espérate, me los copio. Ya. Bien, entonces pongan atención. Voy a poner las estructuras de color negro. Entonces, pondré la primera. Ay, chicos, por favor. Pondré la primera. Este será el recto. ¿Listo? Pondré la segunda. Esta será la vagina. Pondré la tercera. Esta será la vejiga. Póngame full, ¿cómo eres un poquito? Full. Atención. Ahora, estos pliegues o fondos de saco son los encargados de fijar unas estructuras específicas. Bien, el primer pliegue o fondo de saco. Va el peritoneo parietal. Llega acá donde ya no hay más, el perineo, y se devuelve como el peritoneo visceral porque está en contacto con el recto. Como están los dos tan pegados, se forma el primer pliegue, que recibe el nombre de sacro rectal. Va el primero. El segundo, utilizo otro color. Este le da la vuelta y termina uniéndose a este. Ahora, la misma capa serosa, o mejor dicho, el mismo peritoneo visceral en esa cavidad pélvica, se termina uniendo con el peritoneo visceral de quién? De la vagina. ¿Gracias a quién? Al mismo peritoneo parietal. Se unen todos para formar el segundo, que recibe el nombre de recto vaginal o recto genital. ¿Cómo aparece allí como genital? Bien. El tercero, ojo acá, otro color. ¿Se une quién? La parte de la vestíbulo vaginal junto con la parte de vejiga, las dos capas viscerales, ¿cierto? ¿Más quién? Más las dos capas de peritoneo parietal. Y estas se unen para dar origen a quién? Al génito vesical. Pero esta vejiga tiene otro pliegue. Y este pliegue, lo vamos a ver más adelante cuando hagamos circulación fetal, va a tener un ligamento central que recibe el nombre de ligamento ¿qué? Ligamento vesical. Y este ligamento vesical, junto con las dos arterias que antes eran arterias redondas, ¿listo? Que son arterias umbilicales, van a formar arterias umbilicales que cuando nace el animal son los ligamentos redondos. Entre esos tres ligamentos sostienen la vejiga, más este último pliegue que es más laxo. Y este pliegue, último plieguecito, que lo voy a poner de color morado, estará formado entre quién? Está formado entre la misma vejiga y la capa parietal 100% de quién. Capa parietal 100% de quién. De la cavidad pélvica, o sea, el peritoneo parietal de la región pélvica. ¿Entendidos los cuatro pliegues o fondos de saco? Bien, ahora, gracias a esto, ¿qué pasa? Que la vagina no se prolapsa. ¿Se prolapsa quién? El vestíbulo, lo que está al fondo. Perdón, la cavidad vaginal es lo que se prolapsa, no el vestíbulo. ¿Bien? El recto no se prolapsa. ¿Quién es el que se prolapsa? El colon. Cuando veo unos libros, prolapso de recto, yo ya cierro el libro y ya no lo leo mucho. Ya. ¿Bien? ¿Quién se prolapsa? El colon. Vejiga. La vejiga no se va a prolapsar, no se sale, pero pasa algo importante con la vejiga.
y es cuando esta vejiga está neurógena o neurogénica, que se cae, por así decirlo, que sale de la cavidad pélvica y siempre está en la cavidad abdominal, y da la sensación que siempre el paciente tiene chichi y orina muchísimo. Esto pasa en humanos cuando son mamás las humanas. ¿Listo? Bueno, algunas, no siempre ocurre. Entendido hasta acá, ¿qué se me escapa? ¿Terminamos todo? Sí, ya terminamos. Ya que hace un esquema de lo que exactamente lo que se me hace. Full, joya. Refulísimo. Bien. Sí, ahí estás con los nombres y identificando cada cosa. Bien. Lo que quiere decir que acabamos de terminar el primer curso. Tema. Espero que no haya sido harto, que no haya sido pesado, que no haya sido mamón.